Bien, este es el problema 3 del grupo 2 del libro de Geometría Analítica de Charles Lyman. Nos piden demostrar que los puntos 2, menos 2, menos 8,4 y 5,3 son los vértices de un triángulo rectángulo y además nos piden encontrar el área. En realidad no es necesario hacer una gráfica, pero la estoy haciendo aquí para propósitos ilustrativos. Vamos a distinguir los puntos de la siguiente forma. Entonces vamos a llamar al punto de coordenadas 2, menos 2 el punto A, el siguiente punto será el punto B y el punto C. Entonces el punto A está en el cuarto cuadrante, 2, menos 2. El punto B estaría en el segundo cuadrante y el punto C, por tener ambas coordenadas positivas, está en el primer cuadrante. ¿Cómo sabemos que el triángulo que se forma con los tres puntos es un triángulo rectángulo? Hay que recordar que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un lado de mayor longitud, es decir, un ángulo que supera en longitud a otros dos, y los otros dos lados son perpendiculares entre sí. Esos dos lados son llamados catetos. Y el triángulo rectángulo es el único para el que se satisface el teorema de Pitágoras, es decir, se tiene que satisfacer que la longitud del lado mayor elevada al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. La figura nos puede servir de apoyo para saber cuál es el lado de mayor longitud. Aquí claramente es el lado BC. Sin embargo, si no queremos hacer la figura, tenemos que calcular las distancias y con las distancias podemos saber cuál es la longitud mayor, es decir, cuál sería el lado mayor. Vamos a comenzar determinando la distancia de A C, utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos. Es decir, este es un problema de distancia entre dos puntos. Entonces vamos a tener la coordenada x de A menos la coordenada x de C, y esto al cuadrado, más la coordenada y de A menos la coordenada y de C, y esto elevado al cuadrado. Sustituyendo lo que son los valores, entonces nos quedaría lo siguiente. XA equivale a 2 menos y XC equivale a 5. Esto va elevado al cuadrado más YA equivale a menos 2 y YC equivale a 3. Entonces quedará menos 2 menos 3 y esto va al cuadrado. Cuando obtenemos las diferencias, 2 menos 5 quedará menos 3 y ese menos 3 se eleva al cuadrado, quedará 9 positivo. Hay que recordar que siempre queda positivo, ya sea si la base es negativa o positiva, al elevar al cuadrado nos quedarán términos positivos que se habrán de sumar. Y menos 2 simplificado con menos 3 da menos 5, que elevado al cuadrado va a quedar 25. Es decir, aquí tenemos la raíz cuadrada de 9 más 25. La raíz cuadrada de 9 más 25 es la raíz cuadrada de 34, que lo vamos a dejar de esta forma. Raíz cuadrada de 34, dado que 34 no es un número cuadrado, por lo tanto no tiene raíz cuadrada exacta, y vamos a dejar la longitud de ese lado de esa manera. Vamos ahora a determinar la longitud del otro lado, que es AB, y entonces ahora será, por teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de el x del punto A menos el x del punto B, esto elevado al cuadrado, más el y del punto A menos el y del punto B, y esto elevado al cuadrado. Vamos a sustituir los valores. El x del punto A es 2, el x del punto B es menos 8, entonces hay que tener cuidado ahí con la sustitución de ese valor de menos 8 en esta parte. Dado que está con la diferencia, ese menos de la diferencia afecta al menos de la coordenada. Entonces menos por menos dará más 8 y esto va elevado al cuadrado. Más el y del punto A es menos 2
y el y del punto B es 4 positivo. Entonces cuando es positivo se sustituye directamente y permanece el signo de la diferencia. Entonces sería menos 2 menos 4 y esto va elevado al cuadrado. Vamos a obtener las diferencias, luego elevamos al cuadrado. 2 más 8 dará 10. Entonces tenemos 10 elevado al cuadrado y menos 2 con menos 4 da menos 6, que elevado al cuadrado dará 36. Entonces 10 al cuadrado es 100 más menos 6 al cuadrado da 36 positivo. Entonces la suma de ambos valores dará 136, que nuevamente no es una raíz que nos conduce a un resultado entero, y entonces hay que dejar la longitud de ese lado como raíz de 136. Y por último vamos a determinar la distancia entre los puntos B y C, que en teoría, según la figura, tiene que ser el lado de mayor longitud. Por lo tanto, nos tiene que quedar una raíz de una cantidad mayor. Entonces, por teorema de Pitágoras o por la fórmula de distancia entre dos puntos, vamos a tener la coordenada x del punto B menos la coordenada x del punto C, esto elevado al cuadrado, más la coordenada y del punto B menos la coordenada y del punto C elevado al cuadrado. Sustituyendo los valores vamos a tener entonces la raíz cuadrada de el xb vale menos 8, el xc vale menos 5, entonces, perdón, es 5 positivo, que al sustituirlo entonces queda el menos de la diferencia, esto va elevado al cuadrado, más el y del punto B vale 4 menos el y del punto C, que vale 3, y esto va elevado al cuadrado. Por lo tanto, nos quedará la raíz cuadrada de menos 8 menos 5 da menos 13, que se tiene que elevar al cuadrado. Al elevarse al cuadrado va a quedar positivo. Más 4 menos 3 es 1 positivo, que elevado al cuadrado dará 1. Luego, menos 13 al cuadrado es 169 positivo, más 1 al cuadrado es 1. 169 sumado con 1 da 170, con lo cual nos queda una distancia de raíz de 170. Ya tenemos entonces las tres longitudes. El lado de mayor longitud es raíz de 170 y los catetos serían raíz de 136 y raíz de 34. Ya con esto la demostración resulta ser demasiado sencilla. El teorema de Pitágoras establece que la hipotenusa al cuadrado, es decir, BC o el lado BC elevado al cuadrado, tiene que ser la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, BA al cuadrado sumado con AC al cuadrado. No importa que a BA hace rato la hayamos llamado AB, o sea, en realidad es lo mismo. AB es la misma distancia que BA, entonces también se puede poner como AB al cuadrado más AC al cuadrado. Y esto sería BC al cuadrado. Y bueno, haciendo la sustitución, vamos a tener que el lado BC es raíz de 170, pero está elevado al cuadrado según el teorema de Pitágoras. AB es raíz de 136, también está elevado al cuadrado. Y AC es raíz de 34, que también está elevado al cuadrado. Sabemos que cuando tenemos una raíz cuadrada y elevamos al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz para todos los términos. Y entonces en esta cancelación vamos a tener que del lado izquierdo nos queda 170 y del lado derecho vamos a tener la suma de 136 con 34. La suma de 136 con 34 da 170 y se satisface por lo tanto que 170 es igual a 170. Es decir, se cumple el teorema de Pitágoras, y al cumplirse el teorema de Pitágoras, el triángulo en cuestión es un triángulo rectángulo. Por último, podemos calcular el área de ese triángulo considerando
que si los dos catetos son perpendiculares, entonces podemos tomar uno como la base y el otro como la altura. Entonces, según la fórmula, el área es igual a la base multiplicado por la altura, y esto va dividido sobre 2. Entonces, ¿cuál sería la base? Podemos tomar el lado AB como la base y podemos tomar el lado AC, que es el otro cateto, como la altura, esto dividido sobre 2, sustituyendo lo que vale AB, que es raíz de 136, eso multiplicado por el AC, que es raíz de 34, y esto va dividido sobre 2. Hay que recordar un principio de multiplicación de raíces. Si multiplicamos raíz de A por raíz de B, esto es lo mismo que tener raíz de A por B. Es decir, podemos aprovechar aquí, multiplicar lo que está dentro de ambas raíces, y entonces nos quedará que el área va a ser la raíz cuadrada de 136 multiplicado por 34. O sea, si multiplicamos 136 por 34, quedará 4624. Y esto va dividido sobre 2. ¿Qué ventaja nos da esto? Que cuando calculamos la raíz cuadrada de 4624, queda un entero, y ese entero es 68. 68 sobre 2. Con lo cual, 68 dividido sobre 2 nos dará un área del triángulo, es decir, la superficie de ese triángulo que está dibujado equivale a 34 unidades cuadradas de superficie. ¿Por qué unidades cuadradas? Ya sabemos que un área va con unidades de longitud elevadas al cuadrado. O sea, por ejemplo, si los lados están en metros, entonces serían metros cuadrados. Si están en centímetros, centímetros cuadrados, etc.